Can Yaman soltó la bomba. Después de tanto misterio, el galán turco ha revelado por fin los detalles más jugosos de cómo nació su amor con Demet Özdemir. Y no es como muchos se imaginaban. Olvídense de flechazos instantáneos en plató porque la historia que cuenta Can es mucho más terrenal. Para ser honestos, todos estábamos esperando esto. Desde que se rumoreaba su relación, la química entre ellos era innegable en pantalla. Literalmente prendían fuego cada vez que salían juntos en Erkencikus. Pero, ¿qué pasó realmente detrás de cámaras? Can deja claro que no fue un amor a primera vista, sino algo que se construyó poco a poco con mucha complicidad y, ojo, con un poquito de estrategia por parte de él. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can quiere dejar claro que lo suyo no fue solo fachada, sino algo real que evolucionó. Él mismo dice que al principio no veía a Demet como algo más que una compañera de trabajo. Y ojo, no lo digo con mala intención. Es normal, ¿verdad? Estás concentrado en tu personaje, en hacer tu trabajo lo mejor posible. Pero parece que Demet sí que lo tenía en el punto de mira desde el principio. Imagínense la escena. Ella viéndolo y él pues trabajando. Can confiesa que fue Demet la que, sin querer, empezó a darle vueltas en su cabeza. Y esto es lo que me pone a pensar. ¿Será que él se dio cuenta de que ella sentía algo y ahí empezó a jugar? Porque él mismo suelta que de repente empezó a verla con otros ojos. ¡Boom! Ahí es cuando la cosa se pone interesante. Ya no era solo la compañera, sino la mujer. Y ahí es donde entra la estrategia, según él. No una estrategia de manipulación, sino de ganarse su corazón poco a poco, de crear esa conexión especial. Lo que yo sospecho es que Can, al ver que Demet le interesaba, decidió apostar por conquistarla. Y vaya si lo hizo. Porque no me digan que la química que tenían después no era de película. Se notaba que iban más allá de un simple rodaje. Las miradas, los gestos, hasta la forma en que se rozaban, todo gritaba nos gustamos. Y ahora, con esta confesión, entendemos mejor por qué. No fue un golpe de suerte, fue trabajo de campo del bueno, y Can se lo curró. Pero también hay que decir algo, muchos dirán que fue culpa de Demet por tenerlo tan cerca, otros que Can es un conquistador nato. Yo creo que fue una mezcla de ambos, un cóctel perfecto. Él con su carisma y ella con esa energía que tiene, pues, saltaron chispas. Y ahora que lo ha contado, la historia se vuelve aún más fascinante. No es solo la pareja que vimos en la tele, es la historia de cómo dos personas se descubrieron, se gustaron y decidieron apostar por ello. Esta revelación de Can me hace pensar en cuántas historias de amor en el mundo del espectáculo empiezan así, en un segundo plano, y luego explotan. No todo es tan instantáneo como nos venden en las películas. A veces el amor necesita tiempo, paciencia y un poquito de astucia para florecer. Can ha abierto la puerta a ese detrás de cámaras que tanto nos gusta espiar. Y la verdad, me encanta. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos, ¿creéis que Can y Demet algún día volverán a darse una oportunidad?